qué no decirlo a nivel de Latinoamérica. Así que partamos desde el concepto. ¿Qué es la teología de la liberación? Bueno, es un intento de interpretar las Escrituras a través de las crisis económicas de los pobres. Es un intento de interpretar las Escrituras a través de las crisis económicas de los pobres. Ellos alegan que los verdaderos seguidores de Jesús deben trabajar para una sociedad justa, deben lograr un cambio social, político y deben alinearse con la clase obrera. Los que fomentan la teología de la liberación dicen también que como Jesús era pobre, se centró en los pobres y oprimidos y que cualquier iglesia legítima dará preferencia a aquellos que históricamente han sido marginados y han sido privados de derechos. Ellos también dicen que toda la doctrina de la iglesia debe desarrollarse desde la perspectiva de los pobres. La defensa de los derechos de los pobres se ve como el aspecto principal y central del Evangelio. Un ejemplo de pasajes que ellos toman para sustentar sus ideas erradas, por ejemplo, Lucas 1, 52, 53, ahí en el Evangelio de Lucas, María alaba al Señor diciendo: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Según la teología de la liberación, María está expresando la alegría de que Dios ha liberado a los materialmente pobres y los ha alimentado físicamente a los hambrientos, que ha derribado el materialismo de los ricos. Y según ellos dicen que María alega que Dios favorece a los indefensos sobre aquellos que son ricos. La teología de la liberación tiene sus raíces en el catolicismo romano latinoamericano. Su crecimiento fue una respuesta a la pobreza de países como el Perú y al maltrato de grandes segmentos de la sociedad latinoamericana. Dicho esto, el propulsor importante de esta doctrina es Gustavo Gutiérrez, que sacó un libro en el año 1971 llamado Una teología de la liberación. Ahora, entendemos liberación es: vamos a liberar a los pobres del yugo de los ricos, así lo entendemos. Ellos manifiestan y toman pasajes del Antiguo Testamento para enfocar sus ideas, como Malaquías 3:5, donde se advierte el juicio de Dios sobre aquellos que oprimen al trabajador. Toman Isaías 58 del 6 al 7, toman Jeremías 7:6, Zacarías capítulo 7, versículo 10. Toman las palabras del mismo Señor Jesucristo en Lucas 4:18, donde muestra su compasión por los oprimidos. Estando allí en la sinagoga, dice esa cita: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entendemos que Jesús citó Isaías 61:1, pero hablando de su centralidad en el Evangelio, demostrando sus credenciales mesiánicas. Los teólogos de la liberación también usan las palabras de Jesús de Mateo 10:34. Usted ha leído esto, que Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y dicen ellos: mira, Jesús promueve el activismo. Jesús presionó por el malestar social, tomando esos pasajes. Pero en realidad, queridos hermanos, la teología de la liberación está asociada con el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es la lucha de clases entre la burguesía, los dueños de medios de producción, y el proletariado, los trabajadores, quienes son explotados bajo el capitalismo, dice el marxismo. Busca el marxismo la abolición de la propiedad privada, la explotación y el Estado para crear una sociedad comunista sin clases, donde la propiedad sea colectiva y la riqueza se distribuya equitativamente. Y ese pensamiento marxista es el que rodea y fecunda a la teología de la liberación y lo llevan a una práctica religiosa de políticas socialistas fallidas que ha ingresado dentro de la iglesia latinoamericana.
Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto afecta a la pureza de las doctrinas del Evangelio. Tú y yo entendemos que todo seguidor de Jesús debe cuidar de los pobres. Claro que sí. Eso dice Gálatas 2:10, Santiago 2 del 15 al 16, 1 de Juan 3:17. Claro que hacemos eso los cristianos. ¿Debemos hablar en contra de la injusticia? Definitivamente. Y la Biblia también nos advierte del engaño de las riquezas. En Marcos 4:19, no podemos servir a dos señores, o es a Dios o a las riquezas. Pero la teología de la liberación se equivoca en dos pensamientos. El primero, colocan la acción social al mismo nivel que el mensaje evangélico. Para nosotros es importante alimentar al hambriento, pero no toma el lugar del evangelio de Cristo. La necesidad de las personas es espiritual. La humanidad necesita en lo espiritual, no en lo social. Si no, imagínate a Pedro en Hechos 3:6. Tú conoces la historia. Pedro no tenía nada. ¿Qué le dijo al cojo? No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Pobre Pedro, con esta teología, ¿dónde queda él? ¿Dónde queda esa enseñanza? Y el segundo pensamiento es que el evangelio es para toda la gente. Y la teología de la liberación hace una acepción. El evangelio es para pobres como también para ricos. Los que visitaron al Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron? Cuando nació, fueron los magos de Oriente, pero también lo visitaron ¿quiénes? Los pastores. Es decir, los dos grupos fueron bienvenidos. Así que asignar un estatus especial a cualquier grupo como preferido por Dios es discriminar. Y ese no es el evangelio bíblico. Dice Hechos 10:34, estas son palabras de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De manera implícita, pobres y ricos necesitan el evangelio. Cristo trae unidad a la iglesia, no división, ni por razones económicas, raciales o de género, como dice Efesios 4:15. Y uno de esos conceptos que se desprenden de la teología de la liberación, porque tú ya me estás escuchando a mí 8 minutos hablando de esto, pero todavía quizás no podemos ver cómo entró a la iglesia. Ahora te voy a poner el término con el cual entró a la iglesia. No se le llama teología de la liberación, se le llama justicia social. Ha ingresado con esas palabras tentadoras como la justicia social. Un escritor atrevido dijo lo siguiente: nunca conoceremos el evangelio hasta que comprendamos la justicia social. ¿Será eso cierto? ¿Es la justicia social una parte esencial del evangelio? Y déjame informarte de esto. No existe un texto bíblico en el Nuevo Testamento respecto al evangelio de la justicia social. Tampoco está en el Antiguo Testamento. Pero, como la Biblia es suficiente para nosotros, sí podemos ver principios aplicables de los pasajes de la Escritura que tú y yo vamos a estudiar hoy juntos. Así que ellos también, solo para darte otro ejemplo, ya que toqué el Antiguo Testamento, hablan del Éxodo. Y dice, mira, Jehová sacó a Israel para hacerlo rico. Pero eso es la realidad de lo que enseña todo ese trajinar de la nación de Israel. No, no es cierto. Ellos dicen, Dios lo liberó de la opresión egipcia para que sean ricos. Y ahí malinterpretan muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero quiero ir en el pasaje que vamos a estudiar, quiero ir a una parte neurálgica de Israel. En un momento de pobreza y miseria espiritual por haber abandonado la palabra de Dios. Y lo encontramos eso en el libro del profeta Ezequiel. Quiero que me acompañes allí, capítulo 18 de Ezequiel. Vamos a leer 4 versículos, pero te voy a animar que hoy día seas rápido con tus manos, porque vamos a estar yendo de un lugar a otro. Así que Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 4.
Dice la Escritura, allí, versículo 1 de Ezequiel 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Mira el versículo 4. Esta es la conclusión sublime de lo que vamos a estudiar. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Mira esta sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Así que en este taller vamos a aprender que la justicia social, hermanos, es totalmente contradictoria a la verdad del Evangelio. Y hay un solo punto, nada más que vamos a ahondar en eso. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Esto no es la justicia legal de la Biblia. Esto no es la justicia divina, que Dios hace lo que desee, cuando quiere y donde quiere. Esto ni siquiera es la justicia bíblica, que habla claramente sobre la relevancia de cada instrucción para nosotros. La justicia social, otra vez, no está en la Escritura. La justicia social es un término que describe la idea que todos tienen derecho a la igualdad de oportunidades. Y suena bien esto, ¿verdad? Todos en una sociedad deben tener igualdad financiera, igualdad de recursos. Y si no tienen esos derechos ni esas oportunidades, dicen ellos, la sociedad es por naturaleza injusta. Ahora, vaya pensando en el diario vivir de la iglesia a medida que va escuchando. Y estamos de acuerdo tú y yo que en realidad toda sociedad es injusta. Ahora, ¿sabes por qué es injusta? Tenemos gobiernos defectuosos, seres humanos pecadores, corruptos, caídos. Estamos plagados de injusticia, plagados de inequidad, discriminación. Eso es cierto. Pero lo que la justicia social quiere y ha hecho y ha infectado muchos lugares donde se predica a Cristo, o al menos se intenta predicar a Cristo, es que ha seccionado esta idea en diversos grupos, por circunstancias, por consideraciones que han sido tratados injustamente, que la sociedad no los trata como ellos deberían. Ahora, ¿estamos de acuerdo que si hay alguien que está siendo maltratado, yo tengo que emitir una justicia, porque Dios haría eso? Si alguien es tratado cruelmente, bueno, yo tengo que tratarlo con bondad. O sea, eso no se discute acá. Pero ¿qué dice la justicia social? Nos han privado de los privilegios de la cultura. Nos han privado de poder, somos los desposeídos. Nos han privado de la posición en la sociedad. Nos han privado de la propiedad, de los estatus, de la prosperidad. No tenemos los que tienen los poderosos. Y en consecuencia, no hay justicia social para nosotros, los desposeídos. ¿Qué palabra resume todo esto si alguien piensa de esa manera? Victimización. Son las víctimas. Vivimos en una cultura donde la gente se victimiza por todo en los segmentos de la población y todos claman por justicia social. Por ejemplo, las víctimas autopercibidas de la discriminación social hoy en día en mujeres que creen haber sido maltratadas durante mucho tiempo por los hombres, no solo de manera personal, que es cierto, sino también de manera colectiva como sociedad. ¿Qué brotó de eso? El feminismo. Otro grupo están los pobres, que creen haber sido maltratados durante mucho tiempo por los ricos. ¿Qué nació allí? El comunismo, el abuso de poder. Está otro grupo étnico, que creen haber sido maltratados durante mucho tiempo por otro grupo étnico.
Usted ha escuchado la lucha de los blancos contra los negros, por ejemplo, en Norteamérica. O quizás aquí en nuestra realidad nacional. Los que tienen una etnia no pueden inclusive entrar a iglesias donde está otra etnia. Eso es una ramificación de justicia social. Estamos calentando motores, así que vamos con calma. Y está otro grupo también en la sociedad, que son los homosexuales. Ellos dicen que han sido maltratados por los heterosexuales. ¿Qué grupo se formó ahí? LGTB. Así que hay un grupo creciente de víctimas que simplemente se autodenominan, que han sufrido por la sociedad. Y no solo esto. Cuando usted predica la palabra de Dios y a alguien no le parece, este es el título que ahora se forma. Ese es un discurso de odio. Entonces, todas esas ramificaciones tienen que ver con la teología de la liberación, tiene que ver con la justicia social. Cualquiera que te diga que no está de acuerdo, lo considera un discurso de odio. Le has impuesto una agresión. Es una sociedad de cristal. Si no le gustó algo que dijiste o cómo lo miraste, o una palabra, una frase, un epíteto, una sola idea, un punto de vista, esas son las personas que promueven la justicia social. Tienen en su corazón, quiero dejar de ser oprimida por todos estos opresores de la sociedad. Yo no niego que hay víctimas en la sociedad. Hay víctimas en la sociedad. Todos hemos sido víctimas de alguien, hermanos. Pero la víctima más nefasta para la raza humana fue por el pecado de Adán. Así que todos somos víctimas simplemente por haber ya nacido en este mundo. Ya somos víctimas del pecado de Adán. Somos parte de una humanidad pecadora y totalmente depravada, enseña la Escritura. Y la mayoría de nosotros hemos sufrido a manos de alguien. Hemos sido tratados quizás injustamente, cruelmente, brutalmente, sin piedad, como tú quieras llamarle. Y aún dentro del círculo de creyentes, quizás nos hemos hecho este pensamiento. ¿Por qué prosperan los malos? Y yo que trato de vivir conforme al Evangelio no prospero. Y yo que soy justo no prospero. Ahora, la respuesta para ese pensamiento, debemos entender que estamos en un mundo caído. En un mundo caído. Esa es la humanidad. Ese es el mundo en que tú y yo vivimos. No todo va a salir como deseamos. Y por eso el pensamiento de un creyente que defiende el Evangelio solo tiene un anhelo. Anhelo la nueva Jerusalén en aquel día que esté con mi Cristo. El mundo está lleno de víctimas, ¿verdad? Víctimas de guerra, de genocidios, de crímenes, de terrorismo. El mundo es despiadado en muchos de los sentidos. Pero últimamente la iglesia evangélica ha adoptado esta condición de víctima, ha cobrado mucha fuerza, y la idea de que comprender la importancia y la necesidad de este tema, hermanos, es esencial en el evangelio. Si no hay un evangelio diluido, un evangelio rebajado, no el evangelio bíblico. La justicia social, por definición, entonces, es un concepto económico temporal, no espiritual. Es implementar un concepto sociológico al evangelio, y manchar el evangelio es peligroso, muy peligroso. Debemos amar a las personas, vivir con justicia, sí, cuidarlas, sí, ministrarlas, sí, tratarlas justamente, sí, con piedad, sí, como cristianos, claro que sí. Debemos ser conocidos por nuestro amor, eso es lo que enseña la Biblia. Amor mutuo al mundo entero. Ese es el resultado de la salvación. Ahora la gran pregunta, ¿es el evangelio social parte del evangelio salvador? ¿O es el cuidado de personas un resultado del evangelio? La justicia social no forma parte del evangelio, es un grave obstáculo. Ahora mira el versículo 4, esa declaración anula todo pensamiento de la justicia social. El alma que pecare, esa morirá.
Esa es la tesis, escúcheme bien, de todo el capítulo 18. Si usted le piden seccionar este libro para estudiarlo, del capítulo 1 al 24 encontramos los juicios para Israel. Y de ahí hasta que termine el libro, del 25 hasta que termine, lo podemos denominar la zona de restauración y consolación. Así que encontramos el capítulo 18, ¿en qué esfera? En la esfera en que Dios envía a su profeta, ¿para qué? Para que les diga los juicios. Ahora quiero ver el llamado de Ezequiel con ustedes. Vayan al capítulo número 3, por favor, y veamos rápidamente el llamado de Ezequiel, que es un profeta en el exilio babilónico. Su nombre solamente se menciona en esta profecía, en ninguna otra parte más. Ezequiel capítulo número 3. Ahora, esto significa fortalecido por Dios. Bonito significado de Ezequiel. Capítulo 3. Mire, ejercicio visual, vea su Biblia. Versículo 1 de Ezequiel 3, se le llama hijo de hombre. Versículo 3, hijo de hombre. Versículo 4, hijo de hombre. Versículo 10, otra vez, se le llama hijo de hombre. ¿A quién más se le llama hijo de hombre en la Biblia? A Jesús. Entonces, es un predicador, Ezequiel. De entrada, es un predicador. Él es un predicador. Ahora vamos a ver lo que Dios dijo, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Aquí hay un llamado. Ezequiel, quiero que vayas, hables contra tu propio pueblo. Así que esto se parece al llamado de Isaías, allí en Isaías capítulo número 6. Ahora vamos al 5 al 7, sigamos leyendo por favor. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mira el 7, la condición espiritual. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Anda a predicar, pero no te van a escuchar. Qué ministerio que tiene, ¿no? Qué ministerio. Sigamos leyendo para ver más detalles. Versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Nótelo. Estamos en el capítulo 3. Dios le dice a Ezequiel, no tengas miedo. Te he convertido en una roca. Te he hecho como una roca, Ezequiel. Ahí le dice, tienes una frente de pedernal, como una roca grande. No te acobardes, aunque ellos odien lo que tú les vas a decir. Mire ese llamado. Imagínense si llamaran a todos los pastores. Qué llamado, ¿verdad? Ahora mire el versículo número 11. Sigamos leyendo. Perdón, el 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de grande estruendo. 14. Me levantó pues el espíritu, me tomó y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu. Mira la última frase, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. 15. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban en el río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Ahora, Dios le está diciendo a Ezequiel, sé que lo estás mirando, ese pueblo será
terco y testarudo. Pero tú anda decidido, predica mi mensaje al pueblo. No le va a gustar, no te van a escuchar. Van a ser obstinados, rebeldes. ¿Y qué hace Dios para confirmar el llamado a este hombre? Le muestra su gloria. Puede verlo. Allí en el versículo número 12 y número 13 le muestra su gloria. Una vez que le muestra la visión de la gloria de Dios, ahora sí es llamado a Babilonia, al sur de Babilonia, al río Quebar, y permanece allí sentados con ellos 7 días. En el hebreo la idea es causando consternación. Es decir, que cuando ellos vieron llegar a Ezequiel y sentarse en medio de ellos, esto no es bueno. Esto no es bueno. 7 días pasaron así. 16. Sigamos viendo esta riqueza. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni les hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué llamado que le está haciendo? Anda a predicar, eres una atalaya, eres un vocero, eres un guardián, actúa con vigilancia, ese es tu deber. Avisa a la gente del peligro, adviérteles de mi juicio. Si no lo haces, Ezequiel, te metes en problemas, Pudiéramos hablar más del contexto, pero quiero adentrarme y llegar al punto de esta tarde, ya que llevo 27 minutos. Así que quiero que noten algo más, por favor, respecto a lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel. En el versículo número 18, Dios le está diciendo claramente a Ezequiel: mira, anda a predicar con todas las fuerzas de mi mensaje y verás lo que va a ocurrir con ellos. Verás lo que ellos van a vivir. No te van a escuchar. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿qué es Ezequiel? Es un predicador de juicio. Todos los sermones de Ezequiel son de juicio. Tiene generaciones que no quieren escucharlos. ¿Cuál es el mensaje? Otra vez, arrepiéntanse. El alma que pecare, esa morirá. ¿Esto se parece al Evangelio o no es el Evangelio? Eso no es lo que dijo Pablo. La paga del pecado es. Entonces, note el principio. Hay uno en el Antiguo Testamento. Cuando dice el alma que pecare morirá, físicamente va a morir, espiritualmente también, y en última instancia eternamente. ¿De dónde sacó Ezequiel este pensamiento? De Deuteronomio 24:16. Yo te lo leo, Deuteronomio 24:16, que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por sus pecados. La pena capital bajo la ley mosaica, la muerte física, la muerte eterna, tipo de muerte por tus propios pecados. Este es el mensaje del Evangelio. Así que Ezequiel está predicando, en cierto sentido, el mensaje del Evangelio a esta nación. Y versículo 18, si tú eres un predicador, si tú eres un creyente, entonces debes de predicarle así a los pecadores. Tú pecas contra Dios, te pierdes eternamente. No solo muerte física, estás muerto espiritualmente. Y mira lo que Dios le dice, mira otra vez el 18. Qué advertencia, hermanos, para todo creyente. Si no adviertes a los malvados, la sangre de ellos está en tus manos. Esto es increíble. No está diciendo que Ezequiel va al infierno, simplemente significa que había pecado gravemente por no advertirles. Ahora mira el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no la amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre
demandaré de tu mano. Hay que advertir a los malvados. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué dice la justicia social? Este es un mensaje de odio. Esto es lo que las iglesias han convertido en solamente el mensaje del amor de Dios, no de la condición de la persona. Mira el versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Ahora, mire este principio. Vaya a Ezequiel 14, por favor. Siga viendo este principio. Ezequiel capítulo 14, versículo número 12. Seguimos en la sección de juicio, recuerda, del 1 al 24. 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Mira el 14, ahí está la clave. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Entonces, primera posibilidad, Dios envía hambre y se encuentran estos tres patriarcas, solo ellos serían salvos, no sus familias. El alma que pecare morirá, esa morirá. Note el principio. Segunda posibilidad, versículo 15. Primero fue hambre. Ahora versículo 15 es bestias salvajes. Míralo. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. 16. Y estos tres varones, o sea, lo mismo del versículo anterior, ¿verdad? Estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor. Nota. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. No se endosa la justicia. Note. Tercera posibilidad, versículo 17. Otra plaga. Si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiriere cortar de ella hombres y bestias. 18. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Si notan cómo va en contra de que todos por igual. Cuarta posibilidad, versículo número 19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ellas hombres y bestias. 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Podemos darnos cuenta entonces cuál es el principio. Dios juzga conforme a cada pecado, a cada persona de manera individual. Y esto va en contra de la justicia social, de la teología de la liberación. Él juzgará a cada individuo por sus propios pecados, cada persona responsable por sus pecados. ¿Se acuerdan de Génesis 6? El gran diluvio. Solamente fue librado Noé y su familia. Génesis 18. ¿Se acuerdan de esa conversación transaccional espiritual entre Jehová y Abraham en la historia de Sodoma y Gomorra? Nadie muere por el pecado de otro, es lo que quiere decir. Vaya a Ezequiel 33. Ahora vamos a la zona de consolación y solo quiero leer un versículo para centrarnos en nuestro pasaje. Todavía no llegamos a nuestro pasaje, imagínense. Ezequiel 33. Del 1 al 20 tú podrás leer en tu domicilio con calma, motivo de estudio, ya te mando con devocional. Pero el versículo 20, note por favor lo que estamos diciendo. 33, 20. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel. Puede leerlo conmigo. A cada uno, que dice, conforme a sus caminos. Esto es esencial. Esto es clave.
Y sé que estás pensando en un pasaje que te está rondando la cabeza hace rato. Oye, pero la Biblia nos dice en Éxodo 20, versículo 5, que Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, no solamente lo dice ahí, dice también en Deuteronomio 5:9, dice lo mismo, y en Éxodo 34, versículo número 7. ¿Qué dice entonces? ¿Qué significan esos pasajes en el Antiguo Testamento? Bueno, simplemente dice padres en plural y se trata de una generación de líderes, una generación de personas influyentes, los padres de la nación. Esa generación de padres, líderes, si son inicuos, su iniquidad va a generar una circunstancia que se transmite a la otra generación. En otras palabras, eso lo entendemos. La maldad está en todas partes. Los pecados de una generación crean una circunstancia y un estado de corrupción a otra generación. Ejemplo, nuestra nación. Se aprobó una tabla de ley sobre la droga. ¿Cuál es la consecuencia de esa generación a esta generación? Jóvenes inmiscuidos en drogas, y cuando se los encontraba con microtráfico en los colegios, iban a la balanza y decía, no cumple el peso, soy consumidor. Y era microtráfico. Es decir, que el estado corrupto de una generación sí es endosada muchas veces a otra generación. Así viven las naciones. Vivimos en una generación corrupta que es impulsada por la anterior. Un mundo difícil, miserable, heredado de quienes nos precedieron. Y vamos a ir más allá. Adán afectó a todos. Todos morimos. Todos hemos sido concebidos en maldad. Nacemos en iniquidad. Somos incapaces. Somos reacios. Somos rivales de Dios. Somos llevados. La naturaleza humana es llevada a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, la vanagloria de la vida. Romanos 3. ¿Cuántos buenos hay? Ni uno, ni uno. Así que las generaciones pasadas pecaron y sus pecados tuvieron consecuencias. Sin embargo, nadie irá al infierno por el pecado de Adán, ni por el pecado de nadie más. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, morirá en sus propios pecados. Así. Mi pecado es mi pecado, tu pecado es tu pecado. Así, de esa manera. Y Dios nos considera personalmente culpables. Nadie ha sido enviado otra vez al infierno por el pecado de Adán. Morirán en sus pecados porque no creen en mí. ¿Quién dijo eso? Jesús en los evangelios. Nadie ha sido enviado al infierno por el pecado de una generación pasada, hermanos. Ni por los pecados de un padre, ni por los pecados de una madre o de una familia, ni por los pecados de quienes los rodean. Así que a los ojos de Dios, noticia para la justicia social, nadie es víctima ante los ojos de Dios. Todos somos perpetradores de rebelión abierta. Todos hemos hecho pecados escandalosos, blasfemos contra Él, obstinados, testarudos. Claro que los exiliados en Babilonia tuvieron malos reyes y por esos malos reyes, las malas decisiones, fueron arrastrados a ídolos de la tierra y fueron llevados a cautiverio. Así que aquí está el punto de vista contra. Nadie es víctima, según Dios. Ahora, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué nacemos en el seno de una familia pobre? ¿Por qué nacemos en el seno de una familia media? ¿Por qué nacemos en el seno de una familia que tiene dinero? Porque algunos pueden tener un título académico y otros no. Porque todo eso encaja a los hijos de Dios en sus propósitos divinos. Y si nosotros no entendemos eso, somos arrastrados a la justicia social y andar reclamando lo que no hay que reclamar. Dios te ha ordenado para este tiempo, para que seas quien eres en la familia que tienes, entre las personas que te rodean, en el lugar donde estás. Todo eso es una sola doctrina, la soberanía irrefutable de Dios. Y si tú dices, yo soy víctima, porque esto me han hecho, o por lo de acá, o por lo de más allá, o por algo del pasado, entonces usted se está uniendo a Adán. ¿Qué le dijo Adán a Dios cuando Dios lo confrontó por su pecado?
¿Por qué comió? La mujer que tú me diste. Ahí está la raíz de la teología de la liberación, si quiere verlo de esa manera. Culpar a Dios. Así que cuando alguien, como creyente, culpa de la circunstancia que vive a Dios, bienvenido a la teología de la liberación. Ahora, seamos honestos. ¿Pasa o no pasa esto dentro de las congregaciones? No me respondan. Nadie es víctima de las decisiones de otros. Es que mis antepasados, la generación anterior. Es que si nos hubieran gobernado bien. Es que la cultura. El alma que pecare esa morirá. Debemos advertir a todas las personas entonces, hermanos, que donde quiera que estemos en este mundo, seamos lo que seamos, está dentro del propósito de la soberanía de Dios. ¿Sabe lo único que debe preocuparte a ti y a mí? Nuestro propio pecado. Eso debe preocuparnos. Ese no es el mensaje del Evangelio. Pero la naturaleza humana lucha contra esto. ¿Qué dice la gente? Soy buena persona. Solo que hay gente mala a mi alrededor, pero yo no soy como ellos. 200 años, como decía Sixto hace un rato, de un evangelio diluido. Todos son malos. Es que la cultura es machista, dominante, homofóbica. Y te voy a decir cómo se ha extendido en la iglesia. Ciérreme la puerta, que nadie se vaya por del auditorio ahora, con lo que voy a decir. Ahora, ¿cómo llegó esto a la iglesia? ¿Cómo se infiltró en la iglesia? ¿Cómo se abrió el paso hasta el punto que la gente dice que es parte de este evangelio? Con algo que se llama pragmatismo llegó a la iglesia. Ahora, el pragmatismo es la noción, el valor de que cualquier estrategia o idea o afirmación está determinada por resultados prácticos. En otras palabras, si eso es atrayente para el mundo, ponlo en la iglesia. Así se ha metido la justicia social dentro de las iglesias. Oye, canten 50 minutos y prediquen 10, porque la gente hay que tenerla contenta allí. A los jóvenes, ármales una discoteca. En el momento en que la iglesia quiso conquistar el mundo con esas estrategias, se metió la justicia social sin saberlo. Se acabaron los himnarios en las iglesias. Ahora hay luces, espejos, cámaras de humo, toda forma de entretenimiento mundano, pseudos líderes que llegan a predicar vestidos de militares, vestidos de payasos. Otros dirían, oye, está siendo muy fuerte, espérate. No cambiamos el mensaje, solo cambiamos el método, José Luis. Cambiamos el estilo, José Luis, pero la esencia del mensaje sigue igual. No es cierto. No es cierto. La iglesia quiere conquistar el mundo de esa forma. Hay que hacer lo que le gusta a la gente. Por eso hay lugares donde van 2.000, 3.000 personas. ¿A qué van? A la justicia social. A un evangelio falso, realmente a la luz de la Escritura. Dígales usted, pues, el alma que pecare esa morirá. No le invitan a predicar más. Bueno, a mí ya me han invitado a algunos lugares, pero no hay problema. Vamos a dar el estilo que desean. Vamos a victimizar a las personas dentro de la iglesia. Vamos a darle sustancia social. El evangelio es piedra de tropiezo. El puro evangelio es piedra de tropiezo para todas esas prácticas. Por eso es que no se predica que si mueren en sus pecados irán al infierno. Otra vez, solo se habla de amor. Pero esto es lo que debemos advertir nosotros los creyentes. Hay que olvidarnos de las privaciones sociales. Hay que decirle eso a la sociedad. No te preocupes en lo social, preocúpate en tu pecado. No hay que echarle la culpa al pasado. ¿Es nuestro deber entonces afirmar que las personas son víctimas de los pecados de otros? No. Van a llevar a culpar a Dios. Si ese es el mensaje de la iglesia, entonces, ¿cuándo entenderán
que Dios es misericordioso para perdonarlos. Nunca entenderán. Si alguien dice, he salido mal parado en mi vida por lo que hicieron los anteriores, entonces estás acusando a quien creó la historia. Y Dios es el autor de la historia, el creador de la historia, y de tu vida y de la mía también. ¿Deberíamos entonces convertir a los homosexuales en víctimas? No. ¿A las mujeres rebeldes y desobedientes en víctimas? No. ¿A los adúlteros, abortistas, mentirosos, ladrones, criminales, víctimas de la sociedad? No. ¿Deberíamos dejar que la gente piense que fue algo que alguien más le hizo? Tampoco. Llegamos a nuestro pasaje. Gracias, Señor. Ezequiel 18. Y mira el pensamiento. Ezequiel 18, versículo número 1 y versículo número 2. Ahí está el principio y el fundamento de este taller. Note lo que dice el texto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, este era el mensaje, recuerde, de juicio. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Sabe lo que ocurría con Judá en el exilio? Ellos no querían reconocer la culpabilidad de sus acciones y que por eso eran merecedoras del juicio. Eran idólatras, malvados. ¿Y sabes a quiénes culpaban ellos? A como dice el refrán, pues. Vas a verlo. Ellos culpaban a sus antepasados. Y había un dicho popular para aquellos tiempos bíblicos, que es el que está aquí, que significa lo siguiente. Los padres comieron las uvas agrias, significa, nuestros padres pecaron. Y ellos decían, y los dientes de los hijos tienen la dentera, prueban lo amargo. Es decir, nosotros heredamos la amargura de ellos, esa sensación incómoda a los dientes de probar algo amargo. Entonces, ellos estaban diciendo, nosotros estamos en el cautiverio, no por nosotros, sino por nuestros padres. Y este refrán, ¿y Dios qué dice? Los rechaza. Versículo 3, vea el rechazo de Dios. Ve el rechazo de la evasiva del pueblo de culpar a las generaciones pasadas. Mira el principio para nosotros. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. ¿Qué hizo Dios? Rechazó la evasiva de responsabilidad personal. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Resumiendo el versículo, Dios no hace acepción de personas. Dios no juega a tener favoritos. Él es justo. Considera a cada persona conforme y responsable de su pecado. Y aunque la muerte física es para todos, para muchos traerá la muerte eterna si mueren en esta condición. Entonces, ¿dónde está el principio? Le dijo Dios a Israel, no me culpes a los antepasados, no me culpes a tus padres, te voy a juzgar a ti por tu pecado y por eso estás en el cautiverio. Eso es lo que hace la justicia social. Esta es una barrera para el evangelio. Esos grupos culpan a la sociedad injusta de sus acciones. ¿Y quién ha promovido todo esto? La política socialista, la política de izquierda que quiere reclamar que todos ganen por igual las riquezas, todas las ventajas, los privilegios, los beneficios. Este es el socialismo marxista puro. El racismo. Pero nosotros los cristianos, hermanos, nos mantenemos unidos con la afirmación de ese gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos mantenemos unidos y vamos contra cualquier presunción de división racial.
Así que la teoría crítica de la raza, el feminismo, la defensa de los derechos, el LGTB, las políticas migratorias progresistas, los derechos de los animales. El otro día casi me infarto, estaba en un centro comercial con mi esposa, iba una pareja, iba con un coche y le digo a mi esposa, nos gusta ver a los niños con mi esposa, le digo, vamos a ver al niño, a ver qué tal. Cuando vemos era un perro ahí, templado los dientes ahí. ¡Qué barbaridad! El derecho a los animales es una ramificación de justicia social. Hermanos, por favor, tratan mejor a los animales que a las personas. Ahora, del impío no me sorprende, pero el que está dentro de la iglesia, teología de la liberación, ¿verdad? Teología de la liberación. Así que esa retórica, queridos hermanos, de la justicia social, suena bien, ¿verdad? Justicia social, wow. Eso es popularidad hoy en día entre los evangélicos. Todo lo quiere manejar considerablemente en la política con el mundo secular. Hacen movimientos, crean activismo. Quieren ir a salir a las calles a reclamar por todo. Me llegó la guillotina, hermanos. Pero bueno, déjenme terminar la idea. Y todo eso, queridos hermanos, una iglesia en las calles protestando, cogiendo palos, es justicia social. Eso es marxismo, socialismo, anarquía radical. Eso solamente fomenta en la sociedad, ¿qué cosa? El resentimiento. El pobre está resentido contra el rico. Lucha de clases, conflictos y yo diría complejos étnicos. Complejos étnicos. ¿Qué ganó Cristo? Un pueblo de toda lengua, tribu y nación. La verdadera justicia está definida por Dios y siempre acorde con su carácter, la compasión a los desfavorecidos. La justicia bíblica no es un asunto unilateral. Dios no muestra parcialidad hacia los pobres o marginados. Dios es justo con todos. Dios tiene una balanza divina de privilegios. Y cuando usted hable de la justicia bíblica, hay dos términos que tiene que tener en mente. Número uno, la equidad de Dios. Y la equidad de Dios implica igualdad de trato para todos bajo su ley. Otra vez, equidad de Dios significa la igualdad de trato de Él para todos bajo su ley. Segundo concepto de la justicia de Dios, la rectitud. Esto es lo coherente con las exigencias de la ley de Dios, incluyendo el castigo para los malhechores. Castigo para los malhechores. Esta es la verdadera justicia bíblica. Pero brilla por la ausencia en el diálogo evangélico del siglo XXI que promueve la justicia social. Ahí escuchamos solamente acusaciones, eslogan políticos, que es algo muy secular. Este mensaje de la justicia social desvía la atención de Cristo y la cruz. Oculta la promesa del perdón para los pecadores desesperados al decirle que son víctimas desventuradas de las malas acciones de otros. Y eso fomenta, ¿qué cosa? Las obras de la carne, el odio, la envidia, contienda, celo, arrebatos. Pero en cambio los creyentes se centran siempre en el fruto del Espíritu, actitudes exactamente opuestas, amor, gozo, paz. Y usted conoce todo lo que dice Gálatas 5. Así que quejarse constantemente de ser víctima de injusticia, mientras se juzga a otros como culpables de pecados que ni siquiera podemos ver, es contrario al Espíritu de Cristo. No, y ahí ingresa la psicología también, que le dice a la gente, perdónate a ti mismo. O perdona a quien te hizo daño, cierra los ojos, entra en trance y perdona al que te hizo daño. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es quejarse. Cualquier noción de equidad moral que omita las enseñanzas de las virtudes cristianas, el amor genuino, las características de 1 Corintios 13, 2 de Pedro 1, 5 al 7, va en contra
de nuestro punto de hoy día. Dios no hace acepción de personas. El alma que pecare, esa morirá. Pero la buena noticia para la raza humana culpable, ¿cuál es? El Evangelio. Es que el Hijo eterno se encarnó para salvarnos de tan terrible condición, murió, resucitó. Así que cuidado con esta teología, que lo único que hace atrapar es aquellos que se dejan persuadir por un mensaje único. Más bien la fidelidad del Evangelio. La sociedad solo necesita este mensaje: arrepentíos y convertíos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta conferencia, por todo lo que estamos siendo llevados por el poder del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Tus principios eternos, valederos, justos, que cercenan la filosofía y tradiciones de los hombres, que atacan al Evangelio, porque el ataque es para con usted. Al igual que la casa de Israel atacaba a Ezequiel y el Señor dijo: me atacan a mí, de la misma manera la raza humana impía va en contra del mensaje puro del Evangelio. Pero por tu gracia, cada uno de nosotros que hemos sido redimidos, debemos ver esta pureza y defender esta pureza y contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada como un regalo de gracia eterna. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por los talleres, gracias por lo que viene en esta conferencia que tú has diseñado dentro de tus propósitos y soberanía. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda a través de las Escrituras irradiar esa luz, la luz del Evangelio, lo que necesita nuestra nación. Nuestra nación necesita un cambio en las personas de manera espiritual y solamente Cristo, el Señor, lo puede hacer, no las filosofías humanas. Y no permitas, Señor, escucha este ruego junto a mis hermanos en esta tarde, no permitas que esto siga infectando a las congregaciones en mi ciudad, en mi provincia, en mi país, en Latinoamérica. Señor, que tu Evangelio resplandezca sobre el rostro de todos aquellos que escuchen que esto es para la gloria tuya, esto es para magnificar tu nombre y que somos beneficiarios de gracia sobre gracia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gracias.